Hola, ¿qué tal? Revisemos el tema de glándula suprarrenal, el apartado de mineralocorticoides. Y cabe mencionar que el principal mineralocorticoide en humanos es la aldosterona, que es el que vamos a tratar en este tema. Entonces, bueno, como comentábamos, vamos a hablar de los mineralocorticoides. El principal en humanos es la aldosterona. La aldosterona no tiene un sinónimo. Es una hormona esteroidea. Recordemos que todas las hormonas de la corteza de la glándula suprarrenal son esteroides, ¿ok? Insisto, las de la corteza suprarrenal son esteroides. La aldosterona es liberada por la glándula suprarrenal, específicamente por la corteza, por la zona glomerulosa, que es la región más externa. Como es una hormona esteroidea, esta tiene un receptor intracelular, es decir, como es esteroidea, puede atravesar la membrana celular y puede actuar en el interior de la célula. Entonces tiene un receptor citoplasmático, que es un factor de transcripción, que es el receptor de mielocorticoides, así se le llama. Sin embargo, este receptor tiene una situación bastante interesante, ya que a pesar que es el receptor de mielocorticoides o receptor de aldosterona, este tiene mayor afinidad a los glucocorticoides, es decir, quiere mucho más a los glucocorticoides, como el cortisol. Es decir, si al receptor de milocorticoide le ponemos a decidir a quién quiere, si quiere a la aldosterona o al cortisol, el receptor de milocorticoide quiere al cortisol. Entonces aquí nos puede surgir la duda. Entonces, bueno, si el cortisol va a actuar mucho más en el receptor de milocorticoides, entonces la aldosterona, ¿qué onda? Pues se supone que es la que lleva a cabo la acción, etcétera. Bueno, tenemos un mecanismo de defensa para evitar que el cortisol o los glucocorticoides actúen en el receptor de melocorticoides. ¿Y cuál es? Bueno, tenemos esta enzima, ¿okay? Que es la 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 2, y esta enzima lo que hace es que convierte a el cortisol en cortisona. ¿Y qué sucede? Bueno, la cortisona no es tan afín al receptor, es decir, el receptor de melocorticoides casi no quiere la cortisona. Y de esta manera, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se elimina el cortisol, que el cortisol sí que lo quiere el receptor de melocorticoide, ¿ok? Se elimina el cortisol convirtiéndose en cortisona, ¿ok? Por esta enzima, la 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 2. Y entonces, como ya no hay cortisol que actúe en el receptor, pues va a actuar la aldosterona, ¿ok? Esto queda más claro en esta imagen que vemos aquí. Aquí está este es glucocorticoide, MC milocorticoide, ¿ok? Vemos que los glucocorticoides pueden actuar en su receptor de glucocorticoides, ¿ok? Vemos aquí que los glucocorticoides sí que pueden entrar y actuar en el receptor de milocorticoides. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Vaya, ¿qué mecanismo de defensa tenemos para que los glucocorticoides no actúen en el receptor de milocorticoide? Pues bueno, tenemos la enzima que aquí se marca, que es la 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 2. Y esta enzima, ¿qué es lo que hace? Convierte al cortisol en cortisona, y entonces la cortisona ya no actúa en el receptor, y entonces ya el milocorticoide, vaya, la aldosterona va a actuar en el receptor, ¿ok? Y como lo podemos visualizar aquí, pues es un factor de transcripción del receptor. Entonces, es un detalle muy importante. El cortisol o los glucocorticoides pueden actuar en el receptor de milocorticoides, lo pueden hacer. Sin embargo, en condiciones normales o basales no lo hacen por esta enzima que convierte al cortisol en cortisona y entonces ya actúa la aldosterona. ¿Ok? Pero eso es un detalle muy importante porque si hay una sobredosis de glucocorticoides o de cortisol, pues se puede sobrepasar la capacidad de la enzima de metabolizar los glucocorticoides y entonces ya pueden actuar los glucocorticoides de forma intensa en el receptor, ¿ok? En caso que haya una sobredosis o una gran cantidad de glucocorticoides. Ahora, pasemos a ver las acciones de la aldosterona y de los milocorticoides en general. Pero, pues, bueno, obviamente platicamos que el principal milocorticoide en humanos es la aldosterona. El principal órgano blanco es el riñón de los milocorticoides, ¿ok? De la aldosterona. Y el riñón en el riñón va a actuar en el conducto colector, ¿ok? Va a actuar en las células principales y células intercaladas del conducto colector y va a tener los siguientes efectos. Uno de los efectos es que va a aumentar la retención de sodio, es decir, recordemos que está el túbulo renal, ¿ok? Y recordemos todo lo que está dentro del túbulo renal. Si no se sale del túbulo, pues se pierde por la orina, ¿ok? Entonces, la aldosterona hace que el sodio salga del túbulo, ¿ok? Y pase al intersticio renal.
y pues se pase a la sangre. La aldosterona, cabe destacar, por eso se llama mineralocorticoide, le tiene amor al sodio y sí va a hacer que se quede el sodio en el cuerpo. Es decir, lo saca del túbulo, lo pasa al intersticio y lo pasa a la sangre. ¿Ok? Entonces, la aldosterona sí que puede aumentar el sodio a nivel plasmático. Vaya, ahora recordemos que el agua sigue al sodio, entonces cuando se queda sodio, también es seguido por el agua. Entonces, este factor o esta situación de se queda sodio, se queda agua, pues aumenta la volemia y aumenta la presión arterial. Entonces, la aldosterona, los mineralocorticoides, son muy importantes para mantener y regular la presión arterial. Otros efectos de la aldosterona y de los mineralocorticoides es que aumentan la excreción de potasio, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, el potasio está aquí y lo tiran, ¿ok? Lo aumentan la secreción de potasio y por lo tanto, pues su excreción, ¿ok? Entonces, bueno, esto que tener como consecuencia, si el riñón tira mucho potasio, pues bueno, eso puede causar hipocalemia, ¿ok? Es decir, entonces el potasio en sangre disminuye. Otro efecto que tiene la aldosterona es que aumenta la excreción de hidrógenos, entonces los tira, ¿ok? Entonces, ¿esto qué va a tener como consecuencia? Pues bueno, va a disminuir los hidrógenos en sangre y esto pues causa alcalosis metabólica. Entonces, resumiendo los efectos de la aldosterona, retiene sodio, ¿ok? Y el sodio pasa a la sangre y junto con el sodio se queda agua. Entonces puede causar hipernatremia porque se retiene sodio. Sin embargo, un detalle muy importante, la hipernatremia puede que no se note o puede que sea muy leve. ¿Por qué? Porque como también se queda agua, al quedarse sodio y agua, pues el agua empieza a diluir el sodio. Entonces, aunque sí está aumentado el sodio total, ¿okay? Puede que en concentración no se vea tan aumentado, ¿okay? Porque como también se está quedando agua, pues eso diluye el sodio. Y bueno, la retención de agua y sodio, ¿okay? Y aumenta la presión arterial, pero no debemos de perder de vista, la aldosterona le tiene amor al sodio, el agua es un efecto secundario, o sea, la aldosterona como tal no va atrás del agua, la aldosterona va atrás del sodio, ¿ok? Entonces hace que se quede el sodio y pues como el agua le tiene amor al sodio, pues el agua sigue al sodio, ¿ok? Pero no es como un efecto directo de la aldosterona. La aldosterona también tira potasio, ¿ok? A nivel renal lo excreta, ¿ok? Entonces puede bajar el potasio en sangre porque se está perdiendo a nivel renal. Y también excreta o tira los iones de hidrógeno a nivel renal y esto pues hace que bajen los iones de hidrógeno en sangre y puede causar alcalosis, que en este caso sería pues alcalosis metabólica, ¿ok? En, en otras glándulas y en otros lugares, ¿ok? Como el intestino, pues tiene acciones similares la aldosterona y los mineralocorticoides, ¿ok? Que aquí lo vemos a continuación. Vaya, en las glándulas salivales causa reabsorción de sodio, secreción de potasio. En el colon también causan secreción de potasio. También puede causar reabsorción de sodio. En el corazón aquí sí cambia la situación. En el corazón tiene un efecto inotrópico positivo, es decir, los melanocorticoides, la aldosterona aumenta la fuerza de contracción del corazón, hace que se contraiga más fuerte, causa hipertrofia cardíaca, ¿ok? Y puede llegar a causar fibrosis, o sea, es decir, aumenta digamos, tejido cicatrizal al nivel del corazón, ¿ok? Esto sobre todo se puede ver en cuestiones de muy altos niveles de aldosterona y por tiempo prolongado. Ahora, ¿cómo se regula la aldosterona? La aldosterona se regula por los siguientes mecanismos. Está del más importante de un color diferente y subrayado al menos importante. Okay, vamos a ver qué cuestiones aumentan la secreción. El más importante estímulo liberador de la aldosterona es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ese es el más potente liberador de la aldosterona y es el principal regulador, que este es tan importante que merece una mención especial y lo vamos a platicar en breve. El segundo estímulo en potencia para liberar la aldosterona es la hipercalemia, el aumento de potasio, ¿okay? En sangre. Y tiene mucha lógica porque si hay hipercalemia, ¿okay? Es que está aumentando el potasio en sangre, aumenta la aldosterona y la aldosterona ¿qué hace? Tira potasio. Entonces, es un mecanismo para mantener el potasio a niveles normales. Otro liberador de la aldosterona es la acidosis, lo cual también tiene lógica. La acidosis es cuando hay un aumento de iones de hidrógeno y bueno, si aumentan los iones de hidrógeno, aumenta la aldosterona y la aldosterona ¿qué hace? La aldosterona tira iones de hidrógeno. Entonces igual es un mecanismo compensatorio. La ACTH también es un estímulo liberador de la aldosterona. La ACTH es una hormona liberada por la adenohipófisis. Sin embargo, como lo menciono aquí en la diapositiva, la ACTH es el estímulo menos potente y menos importante para liberar aldosterona. ¿A qué voy? Bueno, la ACTH es, fíjense cómo se lo comento, la ACTH es tan poco importante para la aldosterona que ¿qué pasa? Cuando a una persona o a un animal
se le hace hipofisectomía o se le necrosa la hipófisis, ok, vaya, cualquier situación, el punto es que no hay hipófisis, no hay adenohipófisis, ¿qué va a pasar? La aldosterona puede bajar su producción o puede bajar sus niveles plasmáticos por unos días, a lo mucho una semana, pero ¿qué va a suceder al poco tiempo? La aldosterona se normaliza, ¿ok? A pesar de que no haya ACTH, la aldosterona se normaliza. ¿Por qué? Porque la ACTH es muy poco importante para la aldosterona. El principal regulador de la aldosterona, pues es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, con que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se mantenga normal, esto va a hacer que la aldosterona también se mantenga normal, aunque no haya ACTH. Entonces, punto muy importante. Si la ACTH está ausente por algún motivo, ¿ok? La aldosterona como quiera va a estar normal, porque la aldosterona no se regula de forma importante por la ACTH. Ahora, ¿qué disminuye la secreción de aldosterona? Pues bueno, es la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, vaya que esto puede inducirse con la baja de renina, también puede ser la baja de angiotensina 2, etcétera. La hipocalemia, la alcalosis y el péptido natriútico auricular. Estos son estímulos inhibidores, ¿ok? Que al final del día pues es lo contrario. Entonces, vamos a pasar a platicar del sistema renina-angiotensina-aldosterona porque este es muy importante para la regulación de la aldosterona, ¿ok? Ya que es el principal liberador. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Bueno, vamos a platicarlo aquí en una cuestión resumida, ¿ok? Y luego lo vamos a ir expandiendo más. El hígado produce a un precursor que se le conoce como angiotensinógeno. El angiotensinógeno es un compuesto inactivo, es un precursor, es un gran péptido y está circulando en la sangre. Posteriormente, vaya, aquí vamos a ir marcando. Aquí está el hígado. Luego, ¿qué va a suceder? Bueno, el riñón el riñón produce a una hormona que tiene actividad enzimática que es la renina. Y la renina, ¿qué es lo que hace? La renina es la que va a activar a todo este sistema, porque la renina es como, podemos decirlo como lo dicen en bioquímica, pues es el paso limitante de la velocidad, porque todo lo demás ya se da corriente para abajo, o sea, ya se da porque sí. Entonces, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 por la renina. La renina es liberada por el aparato yuxtaglomerular del riñón, ¿ok? Y bueno, se libera la renina del aparato yuxtaglomerular y la renina tiene actividad enzimática y lo que hace es que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿ok? La angiotensina 1 también es un precursor, tiene muy pocas acciones, ¿ok? Y la angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2. ¿Por quién? Por esta enzima que se le conoce como ECA, que es enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima, la ECA está en el endotelio de todo el cuerpo. Sin embargo, en donde abunda, ¿ok? De forma muy importante es en el endotelio pulmonar. Por eso típicamente se ve que la ECA se representa con los pulmones, ¿ok? Porque el endotelio que más tiene ECA es el endotelio del pulmón. Entonces, pero la ECA está en todo el endotelio de todo el cuerpo. Entonces, se convierte el angiotensinógeno 1, angiotensina 2, perdón, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la ECA. Y la angiotensina 2 ya lleva a cabo los efectos, ¿ok? Entre ellos es liberar la aldosterona, ¿ok? Por la glándula suprarrenal en la zona glomerulosa, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que saber quién es el que da inicio al sistema, es la renina. Por lo tanto, tenemos que saber qué cosas aumentan la liberación de renina, ¿ok? Porque si aumenta la renina, aumenta todo corriente abajo. Aumenta la renina, aumenta la angiotensina 1, la angiotensina 2 y la aldosterona, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas aumentan la renina? Es muy importante, insisto, el conocer qué cosas aumentan la renina porque esto es lo que da el inicio al sistema, lo que lo activa, ¿ok? Entonces, la renina aumenta por hipoperfusión renal, es decir, ¿qué significa hipoperfusión renal? Toda situación que haga que al riñón le llegue poca sangre, todo lo que al riñón haga que le llegue poca sangre aumenta la liberación de renina, entre ellos que puede ser hemorragia, deshidratación, hipotensión, hipovolemia, cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca, etcétera. Diarrea, vaya, todas las situaciones que hagan que haya una baja perfusión renal. Vaya, otra estenosis de la arteria renal, o sea, cuando está tapada la arteria renal por algún motivo, algún tumor, alguna malformación genética, etcétera, vaya, cualquiera de esos motivos.
Entonces, todo eso causa hipoperfusión renal, pero bueno, igualmente aquí tenemos que abrir nuestra mente a las posibilidades de todo lo que pueda causar hipoperfusión renal. Yo ya mencioné algunas. Otra cuestión que no es tan potente para liberar renina es la depresión de sodio, que esto significa la baja de sodio. Y otro que es muy potente es la estimulación simpática, que en parte esto tiene lógica porque el simpático se activa en estados de hipotensión, hipovolemia, etcétera, que muchas veces cuando hay hipotensión y hipovolemia también suele haber hipoperfusión renal. Entonces, muchas veces estos dos van de la mano. Entonces, los más importantes a recordar es la hipoperfusión renal, que aquí esta frase pues engloba muchísimas cosas, ¿ok? Que ya platicamos, vaya, hemorragia, deshidratación, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, estenosis del arteria renal, etcétera. La estimulación simpática también. Entonces, todo esto aumenta la renina y si aumenta la renina, aumenta la angiotensina 2 y aumenta la aldosterona. ¿Okay? Ahora, la angiotensina 2 actúa en su receptor, ¿okay? Que la angiotensina 2 es un péptido y la angiotensina 2 utiliza, su receptor es un receptor que está acoplado a proteína G, es un receptor metatópico y utiliza el sistema de la fosfolipasa C. Ahora, vamos a ver cuáles son las acciones de la angiotensina 2. Bueno, la angiotensina 2 es un potente, es un potente presor, aumenta mucho la presión arterial y lo hace de varias maneras. ¿Qué es lo que hace? Bueno, la angiotensina 2 estimula la liberación de ADH, de hormona antidiurética, directamente va al riñón y estimula la retención de sodio, aunque la angiotensina 2 actúa en el túbulo proximal para promover la retención de sodio, estimula la liberación de aldosterona, potencia los efectos del simpático y es vasoconstrictor. De hecho, se considera que es de los vasoconstrictores más potentes. ¿Ok? Y bueno, la angiotensina 2 hace que se libere la aldosterona. Ya platicamos los efectos de la aldosterona. Ok, pero aquí en cuestión de la presión arterial nos es importante recordar, bueno, la aldosterona va al riñón, causa retención de sodio, aunque la aldosterona causa retención de sodio a nivel del conducto colector por las células principales y cuando se retiene sodio también se queda agua y esto aumenta la presión arterial. Entonces, todos estos efectos, todos los efectos de la angiotensina 2 y el efecto de retención de sodio de la aldosterona son para aumentar la presión arterial. Entonces, aquí vemos un detalle muy importante. El fin del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Es justamente el aumentar la presión arterial, ¿ok? Para eso es este sistema, para que la presión arterial, es la fuerza que mueve la sangre que hace que llegue, la fuerza que hace que se mueva la sangre y la sangre transporta oxígeno y nutrientes, o sea, es la fuerza que va a hacer que le llegue la sangre a todos los órganos, ¿ok? Y por ello oxígeno y demás. Entonces, este es el fin de este sistema. Entonces aquí, bueno, ya platicamos los efectos de la angiotensina 2, de la aldosterona, ¿ok? Y bueno, vamos a ver lo siguiente para que quede más claro estos conceptos. Vaya, aquí igualmente vemos el esquema del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces aquí está lo que comentamos previamente. El hígado produce el angiotensinógeno, que es un precursor, no tiene ninguna función como tal. El riñón libera renina, la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 tampoco tiene mucha gracia, su mayor gracia es el precursor para un compuesto más activo. Está la ECA, que es enzima convertida en angiotensina, que está en el endotelio, ¿ok? Pero donde más abunda está en el endotelio pulmonar, y la ECA convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿ok? La angiotensina 2 ya es un compuesto activo y tiene múltiples acciones que les comentamos, entre ellas aumenta la actividad simpática, potencia los efectos del simpático, va al riñón directamente y estimula la reabsorción de sodio, y cuando se retiene sodio, el sodio es seguido por agua y eso aumenta la volemia y la presión arterial, va a la glándula suprarrenal y estimula la liberación de aldosterona, que también causa retención de sodio y secundariamente de agua, causa vasoconstricción y eso aumenta la resistencia vascular, es un potente vasoconstrictor, y va a la hipófisis, ¿ok? Y a la cuestión hipotalámica para estimular la liberación de ADH. También la angiotensina 2 estimula la sed, ¿ok? No viene marcado aquí y no lo voy a mencionar, pero también estimula la sed. ¿Todo esto con qué fin? Con el fin de aumentar la sal corporal, de aumentar la volemia y con eso aumentar la presión arterial. Y bueno, cuando aumenta la presión arterial, esto justamente mejora la perfusión renal o mejora la presión en todo el cuerpo y esto va a inhibir la liberación de renina. La renina, recordemos que es la que inició al sistema. ¿Ok? Y bueno, recordemos qué cosas hacen que de inicio el sistema, la renina. Entonces, hay que saber qué cosas hacen que se libre la renina. Bueno, la hipoperfusión renal, todo lo que haga que al riñón le llegue poca sangre, hipotensión, hipovolemia, insuficiencia cardíaca, cirrosis, estenosis de la arteria renal, etcétera.
el aumento de la estimulación simpática y la baja de sodio, que la baja de sodio sería como el menos importante, ¿ok? Entonces espero que quede claro cómo funciona este sistema, es muy, muy, muy importante porque es un potente regulador de la presión arterial y sobre todo a largo plazo. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente video para que quede más claro lo que acabamos de comentar previamente. Rap medicina, rap para la facultad, sistema renina-angiotensina, NR4. Quiero explicarte minuciosamente, con punto y coma, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, potente mecanismo donde el riñón acciona controlando la presión arterial. Oye cómo funciona. Tenemos la renina, enzima de primera instancia, que al bajar la presión se libera con ansia y se almacena en aquellas células renales llamadas células yuxtaglomerulares. La renina actúa sobre una globulina, que es una plasmática proteína, la que se denominó sustrato de renina o angiotensinógeno. Yo, que el hígado es producido para liberar un decapéptido muy conocido, angiotensina 1 en la sustancia, vasoactiva leve y en breve delata su importancia. Entra en contacto con una enzima que la activación del sistema y quien la determina. ECA, le apodan en medicina, enzima convertidora de angiotensina. Y me detengo a explicarte que la ECA es liberada desde varias partes, en el endotelio de los vasos pulmonares, vasos sanguíneos, epitelio y vasos renales. Pero en el pulmón tiene mayor participación para realizar ya aquel elemento la conversión. Y la angiotensina 1 de manera veloz se convierte en angiotensina 2. Sustancia vasoconstrictora, produce un potente efecto intenso en todas las arteriolas. Aumenta la resistencia periférica total y ese efecto elevará la presión arterial. La angiotensina 2 estimula la secreción de ADH, que el agua produce la reabsorción. Continuamente estimula otra hormona, las glándulas suprarrenales liberan la aldosterona, donde su función en este espacio es la retención de sodio mientras secreta potasio. Esta actividad aumenta el volumen extracelular y la presión arterial la sube. En cuenta debe tomarse que el sistema requiere unos 20 minutos para activarse, y si la presión se eleva, tranquilo, no hay problema, que en estos casos nunca se activa el sistema. Y para culminar con la exposición, si hay alguna duda, colega, pues repite la canción. Rap medicina y fisiología se metieron, y que levanten la mano los que entendieron. El equipo de Rap medicina bajo la dirección de Doble D en el laboratorio experimental. Muy bien, entonces espero que con todo lo anterior haya quedado claro cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona y cómo se regula. Y van a recordar que este sistema es el principal regulador y liberador de la aldosterona. Ahora pasemos a hablar de las patologías y enfermedades de la aldosterona. Vamos a hablar de los trastornos primarios, ¿ok? Vaya, cuando hay un fallo propio de la glándula. Entonces vamos a hablar del exceso y de la disminución. Entonces vamos a comenzar por el exceso. Vamos a llenarlo por columnas para que sea más sencillo. El exceso de aldosterona, pues bueno, puede ser como etiologías, puede ser un síndrome de Cohn. El síndrome de Cohn es un tumor en la zona glomerulosa, productor de aldosterona, pero no es la única causa, también puede ser una hiperplasia de la glándula suprarrenal, etcétera. Vaya, hay varios motivos que pueden causarnos hiperaldosteronismo primario. Entonces aquí vamos a hablar hiperaldosteronismo primario, y bueno, una de sus causas es el síndrome de Cohn, que es un tumor de la glándula suprarrenal, de la zona glomerulosa, o también puede ser hiperplasia suprarrenal. Entonces, bueno, en esta situación vamos a tener aumentados todos los efectos de la aldosterona. La aldosterona, acuérdense, estamos hablando de hiperaldosteronismo primario. Entonces, bueno, ¿cómo va a estar la presión arterial? Aumentada. ¿Por qué? Porque la aldosterona retiene sodio, eso hace que le siga el agua y va a aumentar la presión arterial. El sodio sérico, vaya, en sangre va a tender a estar aumentado porque la aldosterona retiene sodio. El potasio sérico va a estar disminuido porque la aldosterona estimula la excreción de potasio a nivel renal. El sodio urinario, para fines del departamento, lo suelen tomar como disminuido porque la aldosterona estimula la retención de sodio. ¿Ok? El potasio urinario va a estar aumentado porque la aldosterona estimula que se tire mucho potasio a nivel renal. El estado ácido-base a nivel corporal, bueno, si tenemos demasiada aldosterona, recordemos que la aldosterona estimula la excreción de iones hidrógeno, se tiran iones hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Vaya, se tiran iones hidrógeno,
por el riñón. Entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo se queda con pocos iones de hidrógeno y vamos a tener un estado de alcalosis metabólica. El péptido natriútico auricular va a estar aumentado para compensar, ¿ok? Va a ser aumentado. El pH urinario, bueno, va a ser una orina ácida o con un pH bajo, porque recordemos que la aldosterona hace que se tiren muchos iones de hidrógeno por la orina. ¿Qué trastorno de los líquidos corporales vamos a tener en esta situación? Pues bueno, aquí es importante entender, bueno, primeramente, ¿cuál es el trastorno que tenemos? Tenemos una expansión hiperosmótica. ¿Por qué? Bueno, recordemos que la aldosterona le tiene mucho amor al sodio y se queda sodio y secundariamente se queda agua, pero la aldosterona retiene más sodio que agua. Entonces hay demasiados solutos, eso lo hace que sea hiperosmótico, pero como también aumenta el volumen de agua, eso lo hace una expansión. Entonces es una expansión hiperosmótica, pero insisto, aunque la aldosterona retiene sodio y agua, va a retener mucho más sodio que agua. ¿Ok? La renina, en este caso que estamos hablando de un trastorno primario, aquí la aldosterona se está liberando sin control. Entonces, como por retroalimentación, pues la renina va a estar baja porque ya no va a querer que se libere más aldosterona. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a tener ahora como síntomas. ¿Qué síntomas vamos a tener cuando hay un hiperaldosteronismo primario? Bueno, vamos a tener los síntomas de hipertensión. Podemos llegar a tener crisis hipertensivas, es decir, podemos llegar a tener dolor de cabeza, dolor pulsátil en la cabeza, podemos tener dolor en el pecho, disnea, etcétera, que son síntomas de una crisis hipertensiva, pero también podemos tener síntomas de hipocalemia, de la baja de potasio, ¿ok? Entonces puede haber alteraciones importantes en la excitabilidad muscular, entonces puede haber debilidad, fatiga, parálisis flácida, ¿ok? También podemos tener intolerancia a los carbohidratos porque la hipocalemia intensa, muy marcada, como se produce aquí, pues hace que no se libere de una forma adecuada la insulina, ¿ok? Entonces son situaciones que pueden llegar a suceder. En esta situación, en el hipertensión primario, es muy raro que haya edema. Es una situación importante de conocer. Como tratamiento, ¿qué vamos a dar como tratamiento? Pues bueno, podemos dar antagonistas, ¿ok? De la aldosterona o antagonistas de melanocorticoides, como lo es la espironolactona. Es un diurético, y ese lo que hace es que es un bloqueante del receptor de melanocorticoides, ¿ok? Eso es lo que podemos dar mientras se cura, mientras se trata la enfermedad, aunque lo ideal sería pues tratar el tumor. Por ejemplo, si es un síndrome de Cohn, que es un tumor secretorio de aldosterona, pues lo ideal es extirpar el tumor. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya es con la columna de exceso de aldosterona por causa primaria. Ahora vámonos con la deficiencia de aldosterona. Y bueno, entre las etiologías o causas que nos puede causar una deficiencia de aldosterona de causa primaria, pues la clásica es la enfermedad de Addison, que es una destrucción ya sea infecciosa, autoinmunitaria, etcétera, de la glándula suprarrenal. Entonces aquí disminuye la aldosterona. ¿Ok? Y bueno, ¿qué vamos a tener? Pues prácticamente va a ser lo contrario de la columna que acabamos de mencionar, pero bueno, vamos a mencionarlo. En ese caso que hay una deficiencia de aldosterona de causa primaria, es decir, hay un hipoaldosteronismo primario que es causado por la enfermedad de Addison, que es una destrucción de la glándula suprarrenal. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a tener hipotensión, una baja de presión arterial. Esto puede llegar a ser tan severo que puede llegar a producir choque cardiovascular. Entonces, bueno, hipotensión, baja de presión arterial. El sodio sérico seguramente va a tender a estar disminuido. El potasio sérico va a estar aumentado, es decir, hay hipercalemia. Entonces, sodio sérico, sodio en sangre, bajo. Potasio sérico en sangre va a estar aumentado. El sodio urinario va a tender a estar aumentado porque como no hay aldosterona, se va a tirar, como no hay aldosterona, se va a tirar mucho sodio. Entonces vamos a tener mucho sodio urinario. El potasio urinario va a estar disminuido porque como no hay quien lo tire, vaya, recordemos que la aldosterona es la que hace que se tire potasio. Entonces, como no hay aldosterona, el potasio se tiende a quedar en el cuerpo y la orina va a tener poco potasio. El estado ácido-base, como no hay aldosterona, ¿qué va a pasar? Se quedan muchos ácidos y muchos iones de hidrógeno en el cuerpo. Entonces vamos a tener una acidosis metabólica. En este caso, el ANP va a estar disminuido para compensar. El pH urinario, ¿cómo va a estar aquí? Pues vamos a tender a tener una orina alcalina o un pH alto, ¿ok? Porque pues, como no hay aldosterona, pues los ácidos se quedan en el cuerpo y no se tiran por la orina. El trastorno de los líquidos corporales que vamos a tener aquí presente sería una contracción hiposmótica. ¿Por qué? Porque en esta situación se pierde sodio y se pierde agua, ¿ok? Porque como no hay aldosterona, pues se pierde mucho sodio por la orina. ¿Y quién sigue el sodio? El agua. Entonces se pierde sodio y agua. Pero eso nos explica por qué es una contracción. ¿Pero por qué es hiposmótica? Porque se pierde mucho más sodio que agua,
¿ok? Recordemos que la aldosterona le tiene amor al sodio, entonces si no hay aldosterona, se pierde muchísimo sodio. Entonces es más sodio que agua, entonces por eso es una contracción hiposmótica. La renina va a tender a estar aumentada porque va a tratar de compensar, la renina va a querer que aumente la aldosterona, sin embargo, como es un fallo primario de la glándula, pues no lo va a lograr. Entre los síntomas que vamos a tener aquí presentes, pues es muy importante los datos de hipotensión, entonces puede haber tendencia a desmayo, alteración del estado de conciencia, ¿ok? Choque cardiovascular en casos muy severos, también puede haber cuestión de síntomas de hipocalemia, ¿ok? Calambres musculares, debilidad, etcétera. Y bueno, el tratamiento, ¿ok? El tratamiento va a ser dar aldosterona farmacológica, que la aldosterona farmacológica se le conoce como fludrocortisona. ¿Okay? Entonces, ese sería el tratamiento del hipoaldosteronismo primario. Entonces, bueno, para concretar las causas primarias, ok, bueno, el hiperaldosteronismo primario, ya comentamos, está alta la aldosterona por un fallo propio de la glándula, vamos a tener hipernatremia, hipocalemia, alcalosis metabólica e hipertensión arterial. Ya comentamos que hay una expansión hiperosmótica, intolerancia a los carbohidratos, va a estar baja la renina, tiende a haber poliuria, ¿ok? Esto porque está alto el péptido energético auricular, que trata de compensar el exceso de líquido, ¿ok? Y etiologías puede ser un aldosteronoma, que también se le conoce como el síndrome Con, que es un tumor secretor de aldosterona, la hiperplasia suprarrenal, que ya lo comentamos. Ahora, pasemos a hablar de un estado secundario de alteración de la aldosterona, el hiperaldosteronismo secundario. Recordemos que si hablamos de un estado secundario, en este caso la glándula está respetada, pero hay algo ajeno a la glándula que está alterando la secreción de la hormona. En el caso del hiperaldosteronismo secundario es que hay una causa que está haciendo que aumente la aldosterona. ¿Ok? Hay algo ajeno a la glándula que hace que aumente la aldosterona. Entonces aquí cabe mencionar, el hiperaldosteronismo secundario propiamente o en sí no suele ser una enfermedad, sino más bien es un estado compensatorio. Claro que esta situación, aunque en ocasiones puede ser buena, en otras situaciones puede llegar a complicar la enfermedad de base. ¿Ok? Recordemos, aquí la aldosterona está aumentada secundaria a algo. Entonces, bueno, típicamente ¿cómo funciona esto? El hiperaldosteronismo secundario se suele producir por estados de hipotensión, o sea, situaciones en las cuales baja la presión arterial. Entonces, ¿qué va a pasar? La hipotensión, ¿ok? Que puede ser causa por muchísimas cosas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, deshidratación, en la cirrosis hepática, etcétera. Hay muchísimas causas, ¿ok? Esto que va a causar es la hipotensión, va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, aumenta la renina va a aumentar la angiotensina 2 y la angiotensina 2 aumenta la aldosterona. ¿Ok? ¿Y esto con qué fin? Para compensar el estado de hipotensión. Entonces, ¿qué lo puede causar? Bueno, aquí ya mencioné algunos. La insuficiencia cardíaca, la hipertensión portal, que esto es causado por la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico, la deshidratación, etcétera. La hipertensión no vascular, merece una mención especial, que lo vamos a platicar en breve. Y bueno, en estas situaciones que la aldosterona está compensando una situación de hipotensión, típicamente suele haber edema, ¿ok? A diferencia del primario. En el primario recordemos que es raro que haya edema, en el secundario sí que suele haber edema, ¿ok? Entonces, aquí la aldosterona, insisto, más que una cuestión de enfermedad, aquí la aldosterona está tratando de compensar la situación de base, ¿ok? Y bueno, de hecho, aquí está aumentada la aldosterona porque está aumentado la renina, está aumentado todo el sistema, ¿ok? Entonces, bueno, como comentaba, sí que esto puede llegar a complicar la enfermedad de base, ¿ok? Por ejemplo, la hipertensión portal lo complica, etcétera. Igual en la insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco más de la hipertensión anovascular, que este es un estado de hipertensión secundario, es decir, está aumentada la aldosterona por una causa secundaria, pero este se maneja diferente a todas las demás, ¿ok? Porque en estas situaciones hay una situación de hipotensión de base. En la hipertensión anovascular este funciona diferente. Vamos a platicar, que es una causa de hiperaldosteronismo secundario. Ok, la hipertensión anovascular. ¿Por qué se produce? ¿Qué es esto? Etcétera. Bueno, el nombre nos lo está diciendo, nos dice muchas cosas. Hipertensión, pues que está aumentada la presión arterial. Renovascular es por una alteración vascular relacionada con el riñón. Entonces ya con eso tenemos mucha información. Entonces, bueno, la hipertensión anovascular, ¿por qué se produce? Bueno, la hipertensión anovascular se produce cuando hay estenosis de la arteria renal o de alguna de las arterias renales. Ahora, esta estenosis de la arteria renal se puede producir por algún tumor, alguna masa que esté comprimiendo la arteria renal, aterosclerosis, ¿ok? Algún defecto genético, etcétera. Vaya, hay muchísimas cosas que pueden causarnos una obstrucción o estenosis de la arteria renal.
Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando hay estenosis de la arteria renal, puede ser la izquierda o la derecha, pues obviamente al riñón afectado, el riñón que está sufriendo la estenosis, pues no le llega suficiente sangre, es decir, va a sufrir hipoperfusión renal. Sin embargo, lo que tenemos que tener muy en cuenta, ok, el cuerpo como tal, como está, el cuerpo está normal, aquí el cuerpo no está sufriendo ni hipotensión, ni hipovolemia, el cuerpo está completamente normal, pero por algún motivo la arteria renal se estenosó. Entonces a este riñón no le llega suficiente sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Recordemos que la arteria renal es la forma en cómo el riñón ve al resto del cuerpo. O sea, ve cómo está la vasculatura, cómo está la volemia, la presión. Entonces, si está estenosada la arteria renal, al riñón le llega poca sangre y ¿qué va a pasar? El riñón va a pensar que todo el cuerpo está sufriendo poco volumen de sangre, poca presión arterial. Entonces, ¿qué va a pasar? La estenosis de la arteria renal causa hipoperfusión renal y eso qué va a hacer? Va a hacer que se libere renina, se libera mucha renina por este riñón que está siendo afectado. Sin embargo, insisto, el cuerpo estaba completamente normal, ¿ok? Pero este riñón, como le está llegando poca sangre, digamos lo que piensa que hay poca volemia, hay poca presión arterial, entonces libera demasiada renina. ¿Y qué va a pasar? Al liberarse demasiada renina, pues se activa todo el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? En esta situación, recordemos, de base no había hipotensión, el cuerpo está normal, pero se va a activar todo el sistema en exceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Se activa la angiotensina 2, la aldosterona, entonces vamos a tener aumentados los efectos de la angiotensina 2, de la aldosterona, es decir, se va a tener mucho sodio, va a haber mucha vasoconstricción, ¿y qué va a pasar? Todo esto va a tender a aumentar la presión arterial. Entonces, por eso hay hipertensión y el apellido es granovascular porque es causado por una alteración vascular del riñón. Entonces aquí está activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando no debería. Entonces aquí, detalle muy importante. Esta es una causa de hiperaldosteronismo secundaria porque pues aquí está aumentada la renina porque un riñón está sufriendo estenosis, está sufriendo hipoperfusión renal. Sin embargo, aunque es un hiperaldosteronismo secundario, clínicamente va a tener los mismos síntomas que un hiperaldosteronismo primario. ¿Okay? Va a tener los síntomas de un hiperaldosteronismo primario, es decir, vamos a tener hipertensión, hipocalemia, alcalosis metabólica, etcétera. ¿Ok? Entonces, insisto, que quede muy claro. Como perfil hormonal, es un hiperaldosteronismo secundario. ¿Ok? Está aumentada la renina, la angiotensina 2, la aldosterona, pero clínicamente esto se comporta como si fuera hiperaldosteronismo primario. ¿Por qué se comporta clínicamente como si fuera primario? Porque tenemos hipertensión, este, hipernatremia, hipocalemia, etcétera. ¿Ok? Ahora, obviamente, vaya, esto lo vamos a diagnosticar pues en un estudio de imagen en la cual se detecte, se aprecie que hay estenosis de la arteria renal. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento temporal es dar fármacos que van a inhibir al sistema. En este caso, ¿qué podemos dar? Pues podemos dar, por ejemplo, los IECAS. ¿Qué son los IECAS? Son fármacos inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. Okay, con eso vamos a impedir que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2 y bloqueemos el sistema. Otro tratamiento pueden ser los ARA2, que son antagonistas del receptor de angiotensina 2. Con esto, ¿qué va a pasar? La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, pero bloqueamos el receptor de angiotensina y pues no puede actuar la angiotensina 2. ¿Okay? Entonces también funciona bastante bien. Aquí sí funciona bastante todo esto. ¿Okay? En un hiperaldosteronismo primario, estos fármacos no funcionarían porque se está produciendo mucha aldosterona de forma autónoma. Entonces, pues aquí, en la cuestión que la aldosterona se produce de forma autónoma, pues digamos lo que está, que sale sobrando la angiotensina 2, la renina, etcétera. Pero aquí, recordemos que es secundario, la aldosterona está aumentada de causa secundaria, entonces aquí sí que sirve bloquear el sistema. Aunque obviamente también podríamos dar fármacos que bloquean directamente a la aldosterona, como lo que es la espironolactona. Pero aquí sí va a funcionar mucho más fármacos que bloquean el sistema, como los que ya comentamos, los IECAS, ¿ok? Y los ARA2. ¿Ok? El tratamiento definitivo pues sería dilatar la arteria. ¿Ok? Ahora, cabe mencionar, el riñón sano, obviamente como no está estenosada su arteria, pues a este le va a llegar demasiada sangre, le va a llegar sangre con mucha presión, etcétera. Entonces, obviamente el riñón sano pues va a tener una baja secreción de renina. ¿Ok? Pasamos a hablar del hipoaldosteronismo primario, ¿ok? O sea, baja de aldosterona de causa primaria, falla de la glándula, que esto ya lo comentamos. Aquí pues está baja la aldosterona y ¿qué vamos a tener? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay una baja de aldosterona de causa primaria? Un fallo propio de la glándula.
pues bueno, vamos a tener hiponatremia, hipercalemia, acidosis metabólica e hipotensión. Que esto ya lo habíamos comentado. Vamos a tener una contracción hiposmótica, un aumento de la renina para tratar de compensar. Y aquí podemos tener poliuria porque, pues bueno, como casi no se retiene sodio a nivel renal, se va a perder sodio junto con agua. Pues la etiología, pues es la enfermedad de Addison, que como ya lo comentamos, es una destrucción de la glándula. Esto puede ser autoinmunitario, de causa infecciosa, etcétera. Aunque, bueno, otras causas primarias, pues puede ser también la deficiencia genética de aldosterona, es raro, pero también puede ser. El hipoliosismo secundario, pues bueno, igual ya sabemos, secundario es algo ajeno a la glándula, ¿ok? Entonces aquí la glándula sí funciona, pero hay algo que está haciendo que no se libera aldosterona, que la aldosterona esté baja. Entonces, bueno, igual el hipoliosismo secundario, más que una enfermedad, suele ser un estado compensatorio, ¿ok? Entonces aquí suele ser estados de hipertensión o hiperperfusión renal, o sea, le llega mucha sangre al riñón, entonces hipertensión, hiperperfusión renal, o sea, le llega mucha sangre al riñón o con muy alta presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto inhibe la renina, la baja de renina va a bajar la angiotensina 2 y la baja de angiotensina 2 pues baja la aldosterona. Y bueno, esto es para compensar estados de hipertensión y hipervolemia. Es decir, si ya tengo mucha presión o mucha volemia, pues no quiero que aumente más, ¿ok? Vaya, un ejemplo de esta situación de hipoaldosteronismo secundario, pues podría ser el síndrome de secreción inadecuada de la ADH. En este síndrome va a tender a haber una baja de aldosterona de causa secundaria, ¿ok? Sin embargo, no es el único ejemplo, hay más. El pseudo hipoaldosteronismo, bueno, ¿qué es esto? Bueno, es un fallo en los receptores de melanocorticoides que conlleva resistencia a la aldosterona. Entonces, bueno, es un estado de resistencia o insensibilidad a la aldosterona, por eso se llama pseudo hipoaldosteronismo, porque como ya sabemos, siempre que hay un estado de resistencia a una hormona, esta hormona va a tender a estar aumentada para compensar. Sin embargo, clínicamente, ¿cómo lo vive el cuerpo o cómo se va a manifestar? Pues como si hubiera una deficiencia de la hormona, pero como la hormona no puede actuar, pues se vive como una deficiencia de... Entonces, el cuadro clínico es similar al hipoaldosteronismo primario, va a estar aumentada la renina, va a estar aumentada la aldosterona, ¿ok? Sin embargo, aunque tengamos esto aumentado, pues como no funcionan los receptores, pues no vamos a tener los efectos de la aldosterona, ¿ok? El tratamiento, pues es una ingesta alta de sal, es dar fluorocortisona, que es la aldosterona farmacológica, a grandes dosis, y la mayoría de esto suele mejorar con la edad. Y bueno, el pseudo hiperaldosteronismo, que también se le conoce como síndrome de Little, esta es una mutación genética con ganancia de función del ENaC. El ENaC es canal epitelial de sodio y lo que hace es retener sodio. Entonces aquí el ENaC funciona además y retiene demasiado sodio a nivel renal. Entonces esto va a simular a que estuviera actuando mucho la aldosterona. ¿Ok? Cuando funciona mucho el ENaC se retiene mucho sodio, también hace que se tire potasio, etcétera. Entonces nos va a dar, va a producir una clínica bastante similar a si hubiera mucha aldosterona. Sin embargo, aquí la aldosterona es la que está actuando, es la mutación genética. Entonces el cuadro clínico es similar al hiperaldosteronismo primario. Sin embargo, aquí va a estar baja la renina y baja la aldosterona, porque aquí, por eso se llama pseudo hiperaldosteronismo, ¿ok? Porque realmente la aldosterona no está alta, pero hay síntomas como si estuviera muy alta, ¿ok? Y el tratamiento es dar diuréticos antagonistas de los canales de sodio, o sea, antagonistas del ENaC, ¿ok? Y esto funciona bastante bien. Con esto terminamos este tema. Espero esto haya sido de tu agrado y funcione muchísimo para tu estudio. Te deseo muchísimo éxito.